Y bueno amigos, estamos aquí listos para el tercer video del día. Ayer les dije cuando subí el último video del día de ayer que iba a poner algo de alguna gente de ESPN que me había parecido muy interesante, que habían comentado dos cositas relacionadas con el Real Madrid y que dije, bueno, esto está analizable, algo que tiene que ver con el Girona del Real Madrid, algo que tiene que ver con Mourinho, Cristiano, Kroos y Ancelotti. Y bueno, vamos a escuchar algo también del programa El Rondazo, creo que se llama, de Albert Lezand, en el que, bueno, echa una rajadita importante a los futbolistas del Barça, porque creo que lleva muchísima razón. Lleva mucho tiempo el aficionado culé protegiendo, entre comillas, a la plantilla en general. Hay un caso aislado en el que, bueno, hay futbolistas que se les han salido de alguna manera y pues evidentemente han echado esas rajadas, pero yo creo firmemente que en general siempre han salido bien librados de los ridículos, que son bastantes, que ha hecho esta plantilla. Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para disfrutarlo juntos y por supuesto sobre el final me hacen saber sus opiniones. Sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachos, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Cracks, quiero que repasemos esto de aquí debajito rápidamente que tengo por aquí, que lo dice creo que Víctor Lozano, que participa en el programa este de Albert Lezand y que bueno, ha pegado una rajada importante y yo creo que con muchísima razón. Aquí hay una cosa que a mí me da mucho. ¿Te gusta rabia. Flick? ¿Te gusta Hemos criticarlo? criticado a Laporta, hemos criticado a Deco, hemos criticado a Xavi, al hermano de Xavi, al sobrino, al de la moto, al entrenador de porteros. Bueno, pues por eso, cuñado. ¿Cuándo criticaremos a los jugadores que son unos personajes que están ahí, que siempre se van de rosita, siempre están ahí bien posicionados, metiendo la mano, cobrando cantidades millonarias, salen del campo después de haber hecho un partido de mierda y hay 50 mongers en la puerta esperándoles para pedirles encima una foto después de que el Villarreal les ha metido 5. Bueno, nadie les critica, coño, nadie les dice, oye, hay 4 o 5 tíos aquí que tampoco han estado a la altura, que siempre se van de rositas. Oye, señor Ter Stegen, si no te gusta el entrenador de porteros, te vas. Y al que no le guste, que se vaya. Vestir la camiseta del Barça es lo más bonito y lo más sagrado que hay en la vida. Yo la llevo, y hay que valorarlo. Y el que no le quiera, oye, que nos necesitamos. Y con vosotros nos hemos ido al garete durante no sé cuántos años. Ya está bien de este servilismo, de esta sumisión a los jugadores de fútbol que cobran 15 millones de euros para después no ganar nada en toda la temporada, ni siquiera ser capaces de competir. No todo es culpa del entrenador, ¿eh? Es verdad que con entrenadores los jugadores no han estado a la altura, pero coño, ya está bien. ¿Por qué siempre salen impunes? Nadie les critica, nadie se atreve a toserles, ningún periodista. Son todos unos abrazafarolas y siempre hablando bien de los jugadores, pero sea que no me... Pero si tampoco dan entrevistas ni nada, dan una de... Ya está bien, tú, ya está bien. Ter Stegen se va a enfadar porque fichamos al portero de Neuer. Que se enfade y que juegue Iñaki Peña. Has puesto el dedo en la llaga. Yo vengo diciendo que esta plantilla está llena, está llena de pechos. Muchachos, ahí está lo que les estaba diciendo y es algo que pues yo no estoy muy de acuerdo en muchos aspectos con este señor. Suelo estar realmente bien poco de acuerdo con este hombre, pero sí me gustaría que analizáramos algo rápidamente. Y es que si nos ponemos a ver cuánto tiempo ha estado secuestrado mediáticamente el Barça por futbolistas. Es decir, el tema de Messi seguramente es el caso más grande que se ha visto en este tipo de situaciones, pero si nos ponemos a repasar absolutamente todos los casos detalladamente, nos vamos a encontrar con una cantidad de situaciones pues que particularmente a mí no dejan de llamarme la atención. Son futbolistas que se aprovechan de una serie de aficionados que condicionan lo que es una gestión deportiva, condicionan las decisiones de un entrenador, se han aprovechado para sacar rédito económico y también para tapar sus desastrosas temporadas o sus desastrosos desempeños deportivos en gran medida. Así que por eso me parece interesante esto. Y bueno, es que el Barça, en resumen, con este clip podemos resumir que el Barça es un desastre total y absoluto. En líneas generales se critica todo porque es que absolutamente todo es un auténtico desastre. Vayamos con el primer clip de esta gente de ESPN que empiezan a hablar un poco de Ancelotti y utilizan el hecho de alabar a Ancelotti y a Toni Kroos para echar mierda a Mourinho y a Cristiano Ronaldo. Así que quiero que lo escuchemos detalladamente porque, como les digo, para que parezca una
una alabanza a Kroos o no sé cómo se me olvidó la palabra, eso. A Kroos y a Ancelotti se acuerdan de alguien que les hizo mucho daño como Mourinho y Cristiano. El mundo, y yo te voy a decir una cosa, y lo dije creo que en este espacio hace algún tiempo, a mí el Madrid no es santo de mi devoción. Por eso digo que es otra cosa, si te caen bien o mal. Exacto, por eso cuando decías tú me acordé de eso, ¿no? Claro. A mí me caía mal, pero con Ancelotti me ha empezado a caer bien, por Ancelotti, ¿no? O sea, Ancelotti ha sido capaz que con su forma de gestionar, con su manera de relacionarse, con su manera de manejarse y de declarar, ha hecho que hasta parte del Madrid me caiga ya bien, fíjate. Claro, Alex, algo... Mire, ver lo que les estoy diciendo. Habla abiertamente que gracias a Ancelotti, pues el Madrid ha dejado de caerle mal. Básicamente es lo que estamos escuchando. Imagínense ustedes el periodismo del siglo XXI diciendo que un equipo de fútbol en tu trabajo, en el que presuntamente o en el que aparentemente debería ser imparcial, te cae mal un equipo de fútbol. Porque sencillamente ha humillado y ha ridiculizado a tu equipo de fútbol. Ni siquiera sé de qué equipo de fútbol es, pero no me hace falta porque es evidente que el Madrid ha arrasado con cualquier equipo que se le ha puesto o que ha intentado de alguna forma hacerle frente. ¿Algo de eso en ti? No lo sé, hermano. No, a mí me da, yo ya sabéis que a mí me da absolutamente igual quién gane, quién pierda, yo me voy a dormir y cobro mi cheque igual, levante la copa uno o el otro, pero tiene razón Dionisio en eso que dice. Ancelotti está haciéndole mucho bien al Real Madrid, no solamente por lo que gana y gestionando las bajas de esta liga que ha sido increíble, ponderamos muy poco lo que ha sido capaz de hacer el técnico italiano, pero también eso, la amabilidad. Compáralo, por ejemplo, con el vinagre de José Mourinho, que también... Mira lo que te dijo, ya empezamos con lo de Mourinho, ahorita vamos a escuchar lo de Cristiano, pero si nos ponemos a escuchar, compáralo con el vinagre de Mourinho. Aquí no se dice que la prensa en gran medida estuvo siempre intentando ridiculizar a José Mourinho, que ya se supo, estuvo luchando contra el Barça, una generación de futbolistas increíbles del Barça, y adicional a eso, con unos pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Entonces, yo creo que a día de hoy nadie ya debería de dudar absolutamente en nada lo que hizo José Mourinho y lo increíble que llegó a ser. Pero bueno, como les digo, sigamos haciéndolo aquí porque el problema de todo esto, creo, en el caso de Mourinho, es que radica en que ellos esperaban que esa época fuera histórica, que el Barça iba a arrasar de una manera salvaje, y llega este cabrón de Mourinho, pone a ser un equipo competitivo y que les enseña de verdad a lo que es ser el Real Madrid y les opaca absolutamente la mejor época dorada de este club. Es que eso tiene que estar jodiendo muchísimo. También llevó al Madrid a competir muy bien contra el mejor Barcelona de la historia, pero a nivel de representar una entidad y los famosos valores, lo de Carlo Ancelotti es que le da un brillo extra al Real Madrid, porque es prácticamente imposible que te caiga mal ese señor. Es que, ¿sabes qué? Mientras siempre está la percepción de lo que es el Real Madrid, prepotente, soberbio, arrogante... Es que ese es el problema de la gran mayoría de las personas, y me voy a colocar aquí en cámara grande para hacérselos saber de alguna manera. El problema de la gente cuando ve a alguien que tiene éxito porque se lo ha ganado, como el Real Madrid, como Cristiano, como cualquier caso de un ejemplo de un deportista, lo tildan de arrogante, de aquello, de no sé qué. Es así de simple. ¿Por qué siempre la persona que es exitosa la vamos a tildar de arrogante? Sencillamente, para mí es una persona que se lo ha ganado y que está disfrutando de su éxito. Es que es increíble lo de esta gente, de verdad. Ancelotti es todo lo contrario. Claro, o sea, Ancelotti hay un equilibrio ahí. Contrarresta todo eso que siempre se le ha visto al Real Madrid por esa manera tan sutil, tan amable, ¿no? El trato también. Y desde ahí... Que muchas veces, entiendo el punto de ambos, esa percepción viene por los aficionados a los equipos, muchas veces que de los propios jugadores o del propio equipo. No. Bueno, pero a ver. Eso influye mucho. Claro, puedo entender. Cómo se manejan los aficionados, pero sus también, formas, etcétera. A ver, puedes entender que a veces el comportamiento que tenía Cristiano era muy parecido a una personalidad que puede tener el Real Madrid. Claro. Lo de Kroos da la impresión que es distinto, pese a estar en el mismo Real Madrid, por ejemplo. Es verdad. Es que es absolutamente increíble, de verdad. Y lo escuchamos y honestamente el comportamiento de Cristiano es muy parecido a lo que venimos escuchando de Vinicius hace muchísimo tiempo. El comportamiento de Cristiano, yo particularmente creo que ha sido reventarlo. Es que eso es lo principal. Estamos hablando de un futbolista
que le ha metido más goles a, por ejemplo, uno de los mejores porteros de la historia como Manuel Neuer, sin haber estado en la misma liga jamás. Es que es increíble, como les estaba diciendo, que llamen como quieran a esta gente, a estos portugueses que les han reventado y que ellos mismos, como se autodenominan antimadridistas, han querido que esa etapa hubiera sido distinta, y estos dos señores han llegado y les han opacado de una manera impresionante, que jode y jode muchísimo en definitiva. Vamos a cerrar con Moy Llorens y un par de cositas, quien, bueno, como era evidente, estaba esperando a Jude Bellingham, y en breve escuchamos algo también sobre el Girona. El Madrid. Bueno, pues un jugador más. El Madrid tiene una base de futbolistas muy jóvenes. Ahí mira lo que le estaba preguntando esta muchacha, que no me acuerdo su nombre, esta señora le pregunta que qué opina de Bellingham, cómo cree que va a afrontar esto y qué tan importante va a ser Bellingham para la temporada que viene o que se avecina. Y dice, no, Bellingham va a ser un jugador más. Empieza así. Lo cual ahora todo hace indicar que se le va a sumar Kylian Mbappé. Está claro que hablaba Rodrigo de Ancelotti y de la colectividad, ¿no? De la unión del grupo. Va a ser interesante ver cómo gestiona Ancelotti esa supuesta guerra de egos que podría aparecer con la llegada del francés, pero sin duda Bellingham es un jugador que ha caído de pie en el Madrid. Es verdad que se le valoró mucho más a principio de temporada por sus goles que por su juego, que tampoco ha sido muy espectacular a lo largo del año, ha sido muy protagonista, eso sí, en el aspecto finalizador, pero bueno, es un tipo, un chico que está preparado y tiene categoría suficiente como para ser uno de los líderes del Real Madrid, sin ninguna duda. Fíjense, una de las cosas que me llama la atención, es cierto que se le valoró más por el aspecto finalizador, un discurso que también utilizaron muchas veces para tildar a Cristiano Ronaldo, el rematador, el finalizador. Es un término bastante parecido. Encima dice que se le valoró más por el finalizador y no por lo que pudo aportar en el juego, porque de hecho añade que no fue una temporada tan brillante de Bellingham. Yo particularmente es que no sé esta gente qué manera tiene de ver fútbol, pero como les digo, al final todo esto se resume a una sola cosa: Real Madrid, y siempre estamos escuchando este tipo de cosas. Es que, como les digo, trata de matizarlo y decir, no, Bellingham ha sido importante, pero solamente en el aspecto finalizador. Yo, para ya escuchar otra cosa y finalizar, no hubiera visto esta temporada tan brillante del Real Madrid sin el aporte de Jude Bellingham. Es que no tengo más que añadir. Vamos a escuchar este otro clip preguntándole por la Liga del Girona y el Real Madrid. Sí, no, bueno, la Liga del Fútbol del Girona. Si en Europa el mejor fútbol lo ha hecho el Manchester City, en la Liga Española el mejor fútbol es el del Girona, sin ninguna duda. Es verdad que tuvo un momento muy delicado en el cual dejó de ganar o dejó de jugar lejos de Montilivi, pero a nivel estético, a nivel futbolístico, a nivel de recursos, a nivel de sistemas, a nivel de todo, el Girona ha sido el equipo que mejor ha jugado al fútbol en la Liga. El mejor equipo ha sido el Madrid porque ha sido el más regular, porque ha ganado campeonato, pero el que mejor fútbol ha hecho, sin ninguna duda, el Girona. Los dos mejores equipos del mundo, Girona y Manchester City. Es decir, el Girona, al que el Madrid, por cierto, humilló un par de veces. Las dos veces que se enfrentaron, el Madrid lo humilló, cuando definitivamente el Girona tenía que dar ese paso adelante para demostrar que estaban para ganar el campeonato. Ojo, porque no es una crítica al Girona, creo que ha hecho mucho más de lo que seguramente tenían presupuestado. Pero si nos ponemos a escuchar, también habla del Manchester City. Y qué casualidad que también en el enfrentamiento directo terminó ganando el Real Madrid. Es que mira, este video que acabo de hacer y que voy a finalizar en breve es perfectamente el relato de toda la vida. El Real Madrid no juega bien al fútbol, sigue ganando pero no juega bien. Cristiano es un empujabalones, Mourinho era un personaje en la sala de prensa, Bellingham es un futbolista más. O sea, el discurso de toda la vida resumido en un solo video. Me parece increíble que de verdad en ESPN se sigan tolerando este tipo de cosas. O sea, al final, bueno, son personas que mueven algo porque mediáticamente siempre dejan este tipo de opiniones polémicas. Pero honestamente, ya yo creo que ya debería como intentar cambiar un poquito el discurso, porque que te pase una vez algo puede que sea coincidencia o que tenga razón en lo que dicen, pero que todos los años se repita lo mismo y terminen igual de hundidos casi en todas las temporadas, no creo que sea casualidad. Espero que hayan disfrutado de este video, háganmelo saber allá debajito en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.